A Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, siempre lo vemos en una actitud muy difícil, quiero decir, dando resultados generalmente de los cuerpos que llegan al Instituto de Medicina Legal y que necesitan pues un informe técnico de por qué murieron. Entonces, y él, finalmente, la labor de él es decir, mire, esto es lo que nosotros investigamos, esto se pasa a las autoridades y las autoridades determinan si aquí hubo dolo, culpa, un asesinato, un homicidio, un accidente, por qué causas. Nosotros decimos esto y es el trabajo de él. Y esto es todos los días, enfrentándose con la muerte violenta. Así que hoy decidimos invitar al doctor Carlos Valdés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal, a tomar un cafecito y a hablar de otras cosas. Bienvenido, doctor, qué placer y muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre será un placer hablar de cosas diferentes a la violencia del día a día en Colombia. Sí, pero de todas maneras sí estamos como muy interesados en hablar de su vida cotidiana que está allá. La primera pregunta, ¿existe alguna teoría para que un sombrero jamás me quede bien a mí y que siempre me parezca a Boy George? Algo con la forma del cráneo, hay algo que no me pueda decir, doctor. Que termine siempre parecido a Boy George. No, pues teorías sobre ese respecto. No, las han desarrollado. Habría que hacer un estudio aquí en Colombia sobre ese tema. ¿Cómo es el trabajo allá? Bueno, curiosamente, el común de las personas piensa que el Instituto de Medicina Legal solo trata muertos y violencia. Pero quiero hoy mostrar otro enfoque. El Instituto de Medicina Legal trabaja mucho por la vida. Imagínense ustedes que en el instituto se entrenan todos los médicos en pregrado y algunas especialidades quirúrgicas. Los médicos que están haciendo especialidades en algunas líneas quirúrgicas adquieren habilidades allí. Entonces, ayudamos a la vida. Sí. También en el instituto se rescatan tejidos como córneas, piel, válvulas cardíacas, hueso. Bueno, en este momento principalmente córneas y hueso. Esos tejidos que se rescatan van a ser donados para ser colocados en personas que están enfermas. Sí. Y se les provee salud, claro. Siempre, por allá en la medicina antes de la época victoriana, por allá en Inglaterra y en Europa, en Francia, y entonces por allá la literatura nos narra cómo había grandes, incluso bandas de contrabando de muertos, de cadáveres, para que los médicos pudieran estudiar. Poco viene la medicina desde allá y cómo los médicos tenían que pagarle a unas personas, valía el cadáver más si era fresco, si llevaba menos horas muertos que más, y todo eso finalmente lo solucionan estos institutos, eso viene de allí. Claro, claro, hoy no hay necesidad de eso. Hoy el instituto provee a las facultades de medicina, provee una gran cantidad de cadáveres para estudio. Es necesario porque el estudiante de medicina no puede estudiar en un cadáver de un animal. Entonces tiene que estudiar en un cadáver humano. Entonces el instituto provee una buena cantidad de cuerpos para que sean estudiados en las facultades de medicina y nuestros futuros médicos adquieran mucho conocimiento y destreza con base en el apoyo que les damos. Pero hay que decir que es un estudio para la vida, lo que usted estaba diciendo. No es un cadáver pues, para pasar un examen o para hacer un ensayo, sino para determinar dónde están los tejidos, cómo puedo intervenir en el caso de que haya una operación, una cirugía, en fin, cómo está para conocer eso y poder salvar. Esa es la única manera que ha surgido la medicina. Pero hagamos un poquito de historia, pero de su historia, doctor. Hablemos de cómo llega usted, cómo se enamora, de todas maneras, de una labor que para uno que es tan ajeno, pues no deja de ser un poquito tétrico, porque en todo caso es un encuentro con la muerte permanente. ¿Cómo se enamora usted de esas ciencias forenses? ¿Cómo llegó ahí? Es muy paradójico. Yo me gradué en la Universidad Nacional y recién graduado yo quería estudiar neurología. Pero tenía muy claro que el examen para pasar neurología exigía mucha anatomía, mucho estudio. Entonces, en mi rural, que lo hice en un pueblo cundinamarqués en la época donde había mucha violencia por el narcotráfico, pues aprovechaba la práctica de necropsias en el rural para estudiar anatomía. Entonces, en ese
en esa población yo hacía más o menos 3, 4 necropsias por semana, pero me dedicaba mucho tiempo a estudiar la anatomía y obviamente la necropsia salía muy detallada. Al final de mi periodo de rural, que se extendió, tanto el juez promiscuo local como el juez del circuito quisieron hablar conmigo para decir, oiga, a usted como que le gusta esto de las necropsias y hay una oportunidad, sabemos que hay una oportunidad en instrucción criminal para los médicos. Yo en esencia no tenía esa vocación, pero sí entendía que tenía que tener algo de dinero para enfrentar la especialización. Y entonces entré a instrucción criminal y en menos de un año me enamoré de las ciencias forenses. Y de todas maneras tiene que ver, supongo yo, o necesita, en todo caso, que se dedique a eso como un sentido de la justicia muy importante, muy alto, algo que, sí, digamos, sea también de vocación, ¿o no? Estudiar medicina es un sentido muy humanitario. Yo pienso que quien estudia medicina piensa en el otro, pero aquí se piensa no solamente en el otro, sino en todos. Porque sí, la justicia tiene un valor colectivo. Yo creo que es de los derechos que tenemos o que tiene la sociedad más grandes. Todos necesitamos justicia. Y uno se enamora de ese principio. Primero de la investigación y segundo de ayudar a todos. Mire, yo lo he estado mirando, observando, veo, qué pena se lo diga, una mirada incluso de relación con los demás desde que llegó aquí, muy bondadosa, muy humana, ¿sí? Le ha cambiado mucho la vida, porque uno diría, ante el enfrentar esta situación no se tiene que volver frío. O sea, un médico de urgencias al que le llegue una persona muriéndose no se puede sentar a llorar con el paciente, sí, pues porque se mueren el paciente y él, ¿no? Y tiene que ser frío y tomar eso con cabeza fría. Pero el encuentro con la vida le ha cambiado a usted al ver tanto muerto y tanta violencia. Indiscutiblemente sí, sí. Más el encuentro con el sufrimiento de las personas, el sufrimiento de los familiares, el sufrimiento de una sociedad. Día a día, digamos que me afecta mucho eso, sobre todo porque somos testigos, y no sí, hablo por mí, sino por 2.089 funcionarios que tiene el instituto. Los que hacen parte del instituto, sí. Somos testigos diarios de un sufrimiento permanente y al ser testigos también nos sentimos impotentes. Es un sentimiento de querer hacer algo, de tristeza también, pero de entendimiento a las víctimas, ¿no? Ya. Y además, y qué pena, pero supongo yo que también para ustedes es muy evidente la capacidad que tenemos, lastimosamente, los seres humanos a veces de hacer daño. O sea, es decir, también se tienen que encontrar ustedes de frente con la crueldad en ocasiones más exacerbada y a veces incluso lo hemos visto cuando sale a dar algunas declaraciones usted, a pesar de que es una persona muy seria siempre, pero a veces un poco descompuesto, tal vez por niños, por ciertos casos, cuando es de sí, niños, de mujeres. Hay casos que lo conmueven a uno mucho. La situación hoy de los niños y las niñas es gravísimo. Y la de la mujer, principalmente, son 3 grupos poblacionales que hay una mayor vulnerabilidad. Entonces, como conocemos de eso y registramos una serie de eventos donde no hay mejoría. Es como ver el paciente que todos los días se agrava y el médico está impotente, ¿no? Tiene el diagnóstico, pero no hay posibilidad de remedio. Es más o menos una situación. Me imagino que la democracia se vuelve un concepto muy importante cuando usted ve el dolor y el sufrimiento. Nos cubre a todos, en todas las edades, en todos los niveles sociales, en todas la educación, en todos los niveles de educación. Quiero decir, el dolor, el sufrimiento, la muerte, de alguna manera la maldad humana, por otro lado la bondad humana, todo llega allá y allá no hay clases sociales, distinciones, ¿no? No. Eso debe ser tremendo, pues como concepto todo debe ser un aprendizaje. Sí, allí vemos familias muy humildes, pero también han llegado familias muy prestigiosas de la sociedad colombiana, y las dos con un gran sufrimiento, con un sufrimiento que nos parte el corazón.
Y déjenme decirle, la mayoría de las personas piensan que nosotros los forenses somos muy fríos, no nos conduele nada. Yo he visto llorar a colegas médicos en la sala de necropsia. Hay en este momento un maestro mío, un médico que me acompañó en los primeros 5 años de mi gestión, que además fue mi profesor, yo lo quiero mucho, ya hoy se pensionado. Una persona que tiene más de 35 años y en una ocasión, en una necropsia, se les granaron las lágrimas. Nosotros no somos fríos, nosotros somos, si se quiere, mucho más sensibles. Nos toca una labor difícil, pero es una labor que cuando se hace justicia es muy gratificante. Sí. Cuando ven ustedes finalmente pues el resultado. Mire, uno ve en la literatura, pero bueno, en las últimas series, CSI, todo este tipo de cosas, cómo los médicos forenses se convierten en elementos de investigación muy importante y arrojan unos resultados y unas pistas que no se tenía anteriormente. ¿Usted se siente o sienten que hay un poco eso que, en el trabajo de ustedes? ¿Eso es verídico? ¿Que hay una labor de investigación y que una pequeña grieta, un alfiler, una herida puede determinarles a ustedes de ahí un hilo que van jalando y que da la verdad? Bueno, esa es una creencia a partir de estas películas. Hay una gran diferencia con la realidad. CSI y otras películas del estilo son novelas. Hoy la realidad es mucho más difícil. El investigador forense no tiene nada que hacer si no hay investigación. Es decir, aquí hay una gran alianza entre la policía judicial y la medicina legal y las ciencias forenses. No solamente es el médico, es la policía judicial de la calle, el investigador que averigua, sí, el que ubica el pelo, etcétera, pero también los laboratorios. En el instituto tenemos una gran cantidad de compañeros profesionales en diversas disciplinas, química, biología, geología, física, ingenieros de sistemas, antropología, odontología, bueno, trabajo social, y son muchas las ciencias que participan. Claro, cuando todas las ciencias nos unimos, surge mucho conocimiento, y un conocimiento que enriquece y que nos complementa. Eso es el instituto, somos un grupo de trabajo muy fuerte. Como más que un personaje así muy superhéroe, exacto, que se echa para atrás su bata y encuentra la verdad con una sola mirada, digamos, le entendemos, es un grupo, es un grupo multidisciplinar que está no hay, claro, en la mayoría de los casos el médico es quien dirige el grupo, pero es todo el conjunto de toxicólogos, químicos, biólogos, bacteriólogos, bueno, es todo un equipo. Es hermoso el trabajo. ¿Le maravilla el cuerpo humano? Sí, es lo más maravilloso. Yo creo que entender el cuerpo humano es maravilloso. Decía un profesor mío, hace poco murió, el doctor Emilio Yunis. El doctor Emilio. Doctor Emilio Yunis. Nada más, nada menos. Sí. Gran amigo y mi profesor y la persona que llevo en el corazón. Decía, no hay nada en la sociedad que previamente no esté en la biología. Cuéntame. Es decir, todo el comportamiento que uno ve en una relación social se vive en la biología. Si en una sociedad hay delincuentes, hay violencia, la agreden, pues en biología eso se llaman microorganismos, bacterias, parásitos, etc. Oye, qué analogía interesante. Sí. Si en una sociedad hay policías, hay Ministerio de Defensa, en la biología se llama sistema inmunológico. Hay plaquetas, leucocitos, claro, no sé qué. Entonces, el profesor Emilio, cuando él lo dijo, yo estaba estudiando medicina, yo no lo entendía, pero la vida me enseñó a entender a Emilio Yunis. Decía eso, no hay nada en la sociedad que previamente no exista en la biología. Bueno, lo veo efectivamente, y discúlpeme, muy enamorado
de sus profesores. Ya ha mencionado varios, ya se ha referido a esas personas que fueron sus mentores, y es que entendemos que esa es otra pasión suya, ¿no? La docencia, el entregar Sí. conocimiento, hoy en día también se dedica a eso, ¿no? Sí, es curioso porque en mi casa poco me ven. Entonces, y poco me ven es porque yo complemento mi trabajo de dirección con la enseñanza y me distraigo mucho y me descongestiono enseñando y utilizo el día a día para enseñar. Mire, ha habido teorías muy dañinas que han causado muchos muertos, mucha guerra, hoy y en la historia. Y hoy se siguen desarrollando muchas confrontaciones porque hay teorías que dicen que la forma del cráneo, el color de la piel, nos hacen superiores a unos sobre otros. Incluso hay teorías que hablan de cómo cierta forma de la cara y del cuerpo pueden determinar a una persona asesina o no. ¿Usted ha investigado eso? Mire, curiosamente, esas teorías tuvieron su auge en el siglo XIX Tal cual. en Europa, ¿no? Tal cual. Donde se hacía los antropólogos físicos del momento hacían una descripción del prototipo del criminal. Entonces tenía una frente amplia. ¿Qué tal que yo estuviera en esa época, ¿no? Una frente amplia, unos mentones prominentes, la mandíbula y unos rasgos muy fuertes, y entonces daban eso. Eso finalmente sucumbe a comienzos del siglo XX, pero a comienzos del siglo XX, con el auge de lo que iba a ser la genética y la genética, surge otro fenómeno. Y es el creer que la genética en el ADN estaba todo y nos hacía el ADN buenos y malos. Y hay un gran movimiento eugenista que lo que intenta es, a través del ADN, eliminar lo malo para quedarnos con lo bueno. La eugenesis es la que dice que determinar quién debe nacer. Exacto. Sí. Y quién no debe nacer. Entonces, movimientos sí, que llevaron a fundamentar el nazismo. Hoy no. Yo creo que hoy estamos entendiendo mucho más que, claro, existe una base biológica para un comportamiento, existe una base biológica para situaciones particulares, pero que es el ser humano en su contexto con la sociedad quienes influyen en esos ya rasgos muy característicos. En ese sentido, tendríamos cura como sociedad, que decimos tanto que estamos muy enfermos y que vemos tantos crímenes, y tenemos cura. Yo creo que sí, siempre y cuando nos lo podamos diagnosticar. Malo sería decir, vea, está todo bien. Yo creo que, como en cualquier enfermo, si somos conscientes que estamos enfermos, esa misma conciencia nos motiva a mejorar. Doctor, qué pena, me meto un poquito en su vida privada. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una hermosa niña, bueno, yo le digo niña, tiene 30 años. Ah, no, una niñita, no, sí, pero está. para mí es una niña. Sí, ¿Cómo no está es una creciendo. Mi niña. Se lo pregunto porque no sé cuál es como el mensaje que le dice desde todo lo que ha aprendido a esa niña de 30 años, o cuando era más niña, ¿sí? Los problemas de la vida, que uno llora pues porque la bicicleta se le dañó, que uno llora porque lo miraron feo, porque perdió una materia, que uno llora porque perdió una materia, y usted viendo lo que le ha tocado ver. Sí, la enseñanza para ella ha sido muy particular. Les cuento esta anécdota. Hace muchos años yo trabajaba en la fiscalía y estábamos investigando una serie de muertos de niños en la fiscalía. Sí. Muertes que después se aclararon, su autor era Luis Alfredo Garavito. Ah, caramba. Y en ese periodo mi hija tendría como 8 o 9 años, y yo llevé a la casa una serie de documentos que tenía que leer, y por un descuido se me quedaron ahí sobre el escritorio y mi hija comenzó a leerlos. Y me preguntó a la hora del almuerzo, me dijo, bueno, papá, yo quiero saber en qué trabajas. Porque pues comenzó a leer eso, y una niña de 9 años. que es lo que hace mi papá.
y empecé a contarle en qué trabajaba y se enamoró. Hoy es una psicóloga, magíster en psicología jurídica, muy crítica de mi trabajo, muy crítica del fenómeno social, pero que me retroalimenta sus críticas. ¿Crítica de su trabajo en qué sentido? Crítica en el trabajo, como estudia el comportamiento, la victimología, todo, es muy crítica de su trabajo, muy crítica también del quehacer mío frente a los logros que se pretenden para una sociedad en crisis. Entonces, complementa mucho mi trabajo. Le ha servido para crecer además a ustedes. Es la fuente de retroalimentación. Qué maravilla. Venga, nos han dicho que tiene usted una jornada larga. Ya ahorita mencionaba, sí, mi familia no me ve, pero no me ve es al extremo, porque se levanta a las 3:30 de la mañana, nos dijeron. Sí, sí. ¿A qué horas muy vuelve temprano. a llegar a la casa? ¿Cómo es la cosa? Yo habitualmente dicto clases hasta las 10 de la noche. Entonces estoy llegando a la casa a 10:30, converso con mi esposa un rato y trato de dormir 4 horas y media, 5. ¿Ve películas de terror? Sí, pero me toteo de la risa. Eso, se totea la risa, cuéntenos. Sí, a mí me gusta el miedo y las películas. De hecho, con mi hija, muy pequeña, íbamos a ver películas de terror, supuestamente de miedo. Y éramos toteados de la risa a ver cómo los zombies se levantaban de la tumba y asustaban a la gente, y nosotros éramos... En el teatro éramos toteados de la risa. Pero estos que, sí, oiga, y también estos programas de investigación que ahorita le mencionábamos, ¿le encuentra a usted los errores? Uno no se da cuenta de nada, ¿no? Sí, uno se lo cree. Y dice, sí, no. y dice, no, con esta hirieron a 10 y esto salió en esta Y uno se lo cree porque ¿qué más? Uno dice, bueno. Usted le encuentra los errores, se la pasa ahí. Claro, pero ya hoy no soy tan tolerante, yo prefiero cambiar de canal. Le dice que esa pendejada, me van a meter a mí los dedos a la boca. Sí, entonces como que al ver ese discurso de novela frente a una investigación forense, digo, no, eso no, y cambio. Ya, pero bueno, por ejemplo, las películas de terror hoy, yo le cuento una cosa, soy incapaz de ver una película de terror básicamente porque soy una física gallina. Esa no, ya el ser gallina de miedo no es un disfraz, soy muy miedoso. Y entonces ellas me mira, hay una película que uno tiene la menor posibilidad. Entre otras cosas, porque más que el fantasma o el cráneo abierto y el gusano saliendo del ojo y usted caminando, más que eso, me asusta mucho la maldad humana. Claro. Y como la recreación y llevarla pues a efectos más dramáticos, y cómo un guionista puede recoger y estilizar la maldad humana hasta límites hacerla atractiva, sospechados, me confunde mucho, sí. me da mucho miedo, me da mucho yo le angustia, entiendo, ¿me entiende? Sí, le entiendo mucho. Vea, mi esposa, quien ha vivido conmigo todo esto, tiene la misma percepción y, por ejemplo, ella le conduele todo, pero no soporta ver eso. Y hay cosas como en una ocasión caminando en un hotel, caminando por los jardines del hotel, comenzaba yo a hacer una historia macabra diciendo en este bosque puede haber enterrado una persona. Se asustaba mucho con solo plantearle una posible historia. Y el argumento es ese mismo. No le gusta recrear el dolor. Y es decir, es la mayor abominación. No le gusta a ella y siente mucho miedo. Entonces, para mi esposa, mientras que para mi hija, para mí, no. La crueldad, pero es que yo le confieso una cosa, a mí me encantan las películas de terror, pero cuando es un fantasma, una cosa ahí creada, sí. Pero de acuerdo, no me veo las películas más como Aníbal Lecter, pues en las que realmente el malo es un ser humano común y corriente, pero con una capacidad extrema de hacer daño, esas no me las veo tampoco, y es cierto, tienen ese componente. ¿Creen fantasmas? Terrible. No. No, me da risa, risa creer en eso. Yo pues he estado con cadáveres, dormido con cadáveres, de tal manera que pensar que va a salir algo, no. Ya está curado contra eso. No hay ningún, dice así aquí, el fantasma de la mujer que ustedes abrieron acá sale por los
pasillos de medicina legal. Exacto, ya no hay esas historias, tiene que haber. Bueno, en el instituto hay historias, ¿no? Sí, en el cuente. instituto hay historias y nuestros compañeros que trabajan en el instituto saben mucho de eso. Yo no las creo, pero ahí hay Pero historias. vienen y le cuentan, Claro, asustan en el claro. laboratorio de tal cosa, ¿sí? Claro, hay historias en el mismo instituto que en las horas de la noche se oyen ruidos, pero ellos lo viven así. A mí me fascina la historia como historia, pero que crean eso absolutamente O sea, a usted no. nunca ha oído, nunca lo han asustado, nunca le ha tocado una mano aquí mientras está abriendo. Una respiración, alguna cosa. Jamás me ha sucedido. Además, porque donde me llegue a suceder me muero de la risa porque yo sé que eso no es posible. Entonces, me dará mucha risa ver ese tipo de cosas. Pero sí, hay grandes historias, ¿no? En el instituto. Hay un cuento muy lindo de Oscar Wilde que se lo recomiendo, que se llama El fantasma de Canterville. Ay, lo adoro. En ese fantasma de Canterville le compran una casa vieja a unos norteamericanos en Inglaterra, y por supuesto le dice: aquí hay fantasmas. Pues la primera noche que ellos duermen sale el fantasma arrastrando las cadenas, y a la siguiente noche la señora le da un aceite de estos 3 en 1 para que pula las cadenas, porque no los deja dormir. Pero con toda la educación, señor, Señor, usted, o sea, colabórenos. y finalmente el fantasma termina jugando con los niños, porque los niños Pero hace de todo para espantarlos y no los hace de todo Nunca- para espantarlos nunca los- y no sí. lo... Así le pasa a usted con los fantasmas. Yo creo que sí, se moriría de frustración de que no me va a asustar, ¿no? Sí. ¿Cree en la reencarnación? No, nunca me preocupa ese tema. Ese tema no. No, la verdad, no lo he considerado jamás, ¿no? No me preocupa eso. Creo y firmemente en la biología, ¿no? Y estudio la biología. Y la biología me da las explicaciones en ese momento de todo lo que ocurre. Entonces, no creo en eso, ni me preocupa por ponerme a leer sobre el tema. Soy muy ignorante en el tema. ¿Y es un hombre religioso? ¿O Bueno, agnóstico? no mucho. Una tradición familiar muy religiosa, claro está. Pero ya le digo, el estudio de la biología me ha permitido creer en la biología, aunque vengo de una familia bastante religiosa, ¿no? Muy religiosa. ¿Le teme a la muerte? No, me duele la muerte, pero no le tengo miedo. ¿Cómo le ¿Y qué duele? cree que pasa además después de la muerte? Yo he vivido muy cerca siempre de la muerte. Entonces, digamos que me duele la muerte. Hace año y medio murió mi mamá y claro, pero no le tengo miedo. ¿Y qué creo que pasa después de la muerte? Que hay una degradación de todas las moléculas y hay una transformación. De niño me enseñaron algo que es vigente. Yo creo que todos nos recordábamos de la primaria, la ley de la transformación de la materia y la energía. Nos decía, la materia y la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces, hoy en día creo eso, es una transformación Sí, de la pero vida. se transforman y no necesariamente es lo mismo. Mi No. energía no tiene que transformarse en un ser que además su única preocupación es venir a jalarle los pies a usted en la noche. Pues, Sí, es lo claro. que yo creo. También yo soy pues bastante escéptico, he encontrado pues muchas discusiones. Mire, hay una televidente, Claudia, que nos dice: pero los cadáveres sí tienen sonidos después de muertos, qué miedo. Y movimientos, ¿no? Que le cuentan Sí. a uno. Entonces de que pronto es lo una cosa explica. técnica, pues. Sí, entonces de pronto lo explica desde ahí, se sienten ruidos, pues claro. Sí, claro, hay Gases. claro, esencialmente los gases, porque la descomposición produce gases, ¿no? Movimientos no, pero sí, por ejemplo, crecen el pelo, las uñas, claro. Las Eso- orejas. Pero la confírmenos nariz. en Despierta Bogotá. ¿Ustedes están haciendo un procedimiento y es posible que un cadáver se mueva? No, ¿Sí no se es mueven? posible. No se mueven. No es posible. Me acaba de dar Pero una un gas, tranquilidad. un gas que esté aquí, entonces se mueve Claro, el pecho. puede generar un sonido. El movimiento de un cadáver puede generar un sonido por la expulsión de los gases, ¿no? De tal manera que ese sonido puede ser interpretado como si respirara, ¿no? Como si... Ya.
¿no? Es que esa profesión de ustedes genera, es que le genera a uno Mitos. un montón de mitos, sí, claro, porque también dicen que si una persona se muere en una posición específica, entonces que la retoma después pues cuando le están haciendo estos procedimientos, falso también, según eso. Sí, totalmente. Absoluto. O sea, hay mucho mito. ¿Qué es lo más lindo de Pero la vida, todos. doctor? Bueno, yo creo que mire, lo más lindo de la vida es tener problemas y poderlos resolver. Superar los problemas, yo creo que es lo más hermoso. Cuando podemos superar cualquier problema nos sentimos héroes de nosotros mismos. Fortalecemos nuestra personalidad, ¿no? Entonces yo creo que de vivir lo más lindo es tener problemas, pero poderlos superar, ¿no? Venga, me voy a devolver un poquito, pero no estoy pidiendo detalles, pero es que usted ahorita mencionaba, por ejemplo, que participó en esa investigación sobre los crímenes de Garavito. Esos casos icónicos, lastimosamente, que hemos tenido aquí en Colombia, que a usted, pues que usted recuerde más o que, digamos, lo hayan marcado de alguna manera. ¿Hay alguno o realmente usted pues toma su trabajo, digamos, sin importar lo que esté en los medios, por ejemplo, los que es casos lo que que más se pone de lo hayan- moda? Tal vez? Hay un caso que me ha seguido toda la vida y es Palacio de Justicia. Ese caso. Palacio. Yo entro a conocer el tema de Palacio de Justicia en el año 94. El año 94, cuando empiezo a tener contacto en esa ocasión con una juez sin rostro que me llama para que yo le ayudara frente a una investigación que tenía por responsabilidades de algunas personas en el caso de Palacio de Justicia. Esos diálogos que se hacían cada vez más cercanos llevaron a que en el año 96 yo le proponga y le diga, señora juez, ordéneme la exhumación, ordénemela. Y hay algo muy bonito que me ordenó la exhumación de Palacio de Justicia para identificar. Y conservo el auto del juzgado, la orden del juzgado, que dice más o menos así, que se le ordena al director de División Criminalística de la época, exhumar con fines de identificación, y me da un plazo de 10 días. Entonces yo la guardo es por eso. Eso hoy seguimos, ese caso me ha seguido, ¿no? Y estoy muy comprometido con eso. Y del año 96 han pasado. Usted la guarda ya, porque dice 10 días era una... es algo absurdo. Pues Sí, es pues, un no se chiste. Claro, Sí. yo me acuerdo, yo no le corregí a ella porque lo que yo quería era que me diera la orden. Y no le corregí porque pues después yo solicitaba las prórrogas. Pero hoy se constituye en un elemento romántico para mí, en un elemento inspirador, si se quiere, del compromiso que debemos tener con una sociedad que requiere que se le diga la verdad. Sí, ¿Cuándo le dieron esos 10 días? En 1996, imagínese. 1996. Estamos en el 2018 y 22 años después, aún no terminamos. vamos. ¿Hay crimen perfecto? No creo. Yo no creo que haya crimen perfecto. Lo que tenemos es una investigación imperfecta. No hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas. Entonces nos hace falta mucho recurso, desarrollo de muchas habilidades, aunque Colombia en el contexto internacional es uno de los países con mayor desarrollo forense, aún nos falta mucho. Yo tengo el honor de presidir la Academia Iberoamericana de Criminalística y Ciencias Forenses desde hace ya 3 años, que agrupa a España, Portugal y los países desde México hasta Argentina. Y allí Colombia se destaca por el desarrollo en ciencias forenses muy importante. Sin embargo, aún nos hace falta mucho en la investigación. Porque Mucho, digo, de inversión en maquinaria Sí. para los laboratorios o en Mucho preparación de la gente. en muchas cosas. Nos hace falta personal, nos hace falta el desarrollo, mucha tecnología también, aunque tenemos muy buena tecnología. Hace falta mucha oportunidad para llegar a investigar. Porque si nosotros llegamos a investigar un hecho que ya ha pasado el tiempo, pues se pierde. Digamos que
quienes estudian criminalística tienen un axioma, ¿no? Un axioma que dice, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, una de las grandes dificultades para la investigación es que dejamos pasar el tiempo. El tiempo que pasa es la verdad que huye. Sin embargo, por ejemplo, todavía nos metemos a tratar de, todavía hay investigaciones tratando de develar por qué murieron las víctimas de Jack el Destripador, o porque... sí, o sea, de verdad el tiempo puede, la verdad huye, pero si usted tira la pita puede encontrar... Claro. Es increíble, ¿no? Claro. Yo siempre complemento ese axioma porque eso no sería el axioma para... Garavito no lo hubiéramos podido resolver. No lo hubiéramos podido resolver. No, eso es simplemente una dificultad que se convierte en una barrera, ¿no? Pero hay otro axioma que utilizan los arqueólogos y los antropólogos, que dice, excavar es destruir. Entonces, a veces la verdad queda indemne, quieta, allí, si no intervenimos. Ese también es otra paradoja, ¿no? Entonces, cuando uno no interviene, por ejemplo, si tenemos un enterramiento y aún no se recupera, ahí está la verdad. Pero el día que intervengamos para recuperar, en ese momento también se destruye la verdad. ¿No le ataca mucho a veces cuando tiene que hacer alguna de esas investigaciones tan difíciles? Bueno, con esos resultados, pues que solamente hablan de una crueldad extrema, de mucha violencia y en fin, el por qué, porque, es decir, está usted encontrando el cómo pasaron las cosas y el tiempo del sufrimiento y lo que sea, pero no lo ataca mucho irse para la casa y pensar, pero ¿por qué llegamos hasta allá? Sí, vaya tomando cafecito, esto está rico. Sí, el por qué es la pregunta constante. Es muy frecuente que frente a tanta violencia que conocemos, nos preguntemos ese por qué. Y ahí es cuando intentamos entender qué es lo que pasa y intentamos buscar elementos o variables que nos lo expliquen. En el instituto permanentemente hacemos esa reflexión. ¿Qué variables hay para que una persona asesine a otra? ¿O qué variables hay para que una persona golpee a otra? Para que el esposo golpee a la mujer, a la esposa, o él al niño, o el niño a otro niño, así. Entonces, siempre nos planteamos eso, y por eso el trabajo en equipo del instituto es lo que lo hace más fuerte. Claro. ¿No? Y me imagino que encuentran ustedes agresiones que no conducen a la muerte, lo cual les hace pensar que se trata o de un crimen de odio o de una relación distinta a solo matarlo. Voy a poner pues, un ejemplo en mi ignorancia. Si yo quiero matar, no va a suceder, espero, a alguien, pues tiraría al corazón. Pero si yo le tiro al brazo y a este y a la pierna y acá, es obvio que estoy causando heridas que no van a conducir necesariamente a la muerte, pero sí quiero causar dolor. Exacto. Ese tipo de análisis ha llevado al instituto con su equipo a poder diseñar patrones que hoy explican comportamientos como puede ser la tortura, el feminicidio, el maltrato infantil, ¿no? La homofobia. Claro, que desde hace algunos años en Europa, en Estados Unidos, fueron titulados como crímenes de odio o situaciones de odio. Hoy, todo ese análisis que hemos hecho, hoy se plasman en guías de manejo para investigar la violencia a la mujer, para investigar la violencia sexual, para investigar el maltrato infantil, para el maltrato al adulto también. Claro. Entonces, esas reflexiones las vamos colocando y experiencias, ¿no? El instituto tiene 104 años de existencia, entonces ese cúmulo de experiencias van quedando en guías. No es cualquier cosa. Hay un libro muy bello, ¿se acuerda que usted y yo lo leímos, de Ferdinand von Schirach, que se llama Crímenes? Él es un médico psiquiatra, se lo recomiendo ese libro, él es un médico psiquiatra que documenta, forense, que documenta casos de asesinatos que él ha vivido, y la pregunta final es, ¿usted qué haría?
porque su teoría planteada en el prólogo es que hay casos, hay momentos de la vida en las que uno dice esto no me va a pasar a mí, pero hay cosas que... ¿Ya se tiene que ir? No. Hay cosas que lo marcan a uno y uno dice, quizás yo en esa situación hubiera tomado una decisión similar. Y él plantea la siguiente figura, una pista de hielo, un lago congelado, ¿sí? Y usted va caminando, a unos se les quiebra el piso y se van hacia el crimen, otros no. Y es un poco suerte, tal vez. Es un poco suerte, ¿usted cree en eso? O sea, ¿Cómo lo ve? ¿cómo lo ve? Sí, sin ir muy lejos es lo que pasa a diario en el instituto. Hay momentos de muchas situaciones que nos llevan a creer que no hay solución o que no hemos podido llegar a algo, a resolver algo, y es como caernos en ese hoyo negro donde ya no vamos a encontrar ninguna solución. No quiero decir que siempre encontremos los resultados, pero hay momentos en que sucede eso. Pero también de esos momentos sacamos fórmulas alternativas para continuar investigando. Lo que decía Fencheriak es que nosotros todos vamos caminando, a unos se nos quiebra el piso y nos convertimos en asesinos, se nos quiebra el mundo, a otros no. El ser humano lleva ahí la capacidad de destruir y de crear. Sí. Es impresionante. Ese es el día a día. Bueno, pues doctor Carlos Valdés, usted no sabe el placer que ha sido para nosotros sostener esta conversación con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho mostrar otra cara de no de Carlos Valdés, sino del Instituto de Medicina Legal. El Instituto de Medicina Legal. Creo. Salva tejidos, el Instituto de Medicina Legal enseña a través de cuerpos para aprender, que los estudiantes aprendan la vida y puedan salvaguardar la vida, ¿no? A través de una persona que ha muerto. El Instituto Legal previene asesinatos, el Instituto de Medicina Legal, por supuesto, ayuda a esclarecer, a detectar qué pasó, da unas herramientas muy fuertes a la justicia, que ya es la justicia la que determina, y el Instituto de Medicina Legal, por supuesto, también enfrenta una situación muy difícil cuando tiene que identificar cadáveres y claro, ese tipo de cosas. Pues, doctor, muchísimas gracias. Un gran placer, y para ustedes y para todos nuestros televidentes, que tengan un día muy feliz. Día feliz. Igual para usted. Día de las brujas. De las brujitas y de los brujitos también. Y de los brujitos. Porque también hay Brujos también. también hay brujos. Hechiceros.